hasta pasando junio de 1830, cuando se hace la distinción en tres tipos de sacerdocio, en ese caso el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec, y se asignan ciertos oficios al de Aarón y al de Melquisedec. Es decir, que la iglesia originalmente los oficios no eran parte del sacerdocio, pero funcionaban bajo la dirección del sacerdocio. Quizás suena un poco extraño. Y es que muchos de los miembros originales venían de tradiciones en donde ya había oficios de ancianos o de maestros, pero no lo asociaron a sacerdocio arónico o sacerdocio Melquisedec, porque en la tradición protestante esta idea de que el sacerdocio es universal y es para todos, se daba por hecho de que los oficios eran solamente responsabilidades o funciones dentro de la iglesia, pero no un poder, no una autoridad de Dios o algo específico. Cuando José Smith recibe mayor revelación sobre cómo organizar el sacerdocio es cuando hace esta distinción entre lo que se conocía en ese entonces como el sumo sacerdocio, que era el sacerdocio de Melquisedec, y mueven para allá al oficio de elder y al de sumo sacerdote, y ponen en el sacerdocio arónico los oficios de sacerdote o presbítero, maestro, e introducen el oficio de diácono, un oficio que tampoco estaba al origen de la iglesia. Cuando José Smith va a introducir el sacerdocio en la iglesia para las mujeres, que la sociedad debería de organizarse y moverse de acuerdo con el antiguo orden del sacerdocio, y que esa sociedad iba a ser un reino de sacerdotes como en los días de Enoc o como en los días de Pablo. En los minutos originales el profeta usó la palabra sociedad, aunque después esa fue cambiada por la palabra iglesia por un editor posterior, y con eso cambió un poco el sentido que originalmente aparecía en las minutas. Afortunadamente, en las nuevas revisiones de los Joseph Smith Papers tenemos la recuperación de esta palabra, la palabra sociedad, como un reino de sacerdotes, y parte de una organización mucho más importante. También poquitos días después, el 28 de abril de 1842, el profeta volvió sobre ese tema y le dijo a las hermanas que las llaves estaban a punto de serles entregadas para que pudieran detectar todo lo falso, así como los céleres. Las llaves para detectar todo lo falso se refiere a los signos y las señas usados en el orden verdadero de la oración, y con ellos José Smith estaba revelando a las hermanas que ellas iban a ejercer un sacerdocio relacionado evidentemente con las ordenanzas del templo. Y las hermanas iban a participar en dos quórums del sacerdocio. Uno que iba a ser el quórum de la Sociedad de Socorro para las hermanas que eran introducidas a él y que recibían la investidura, y otro que iban a tener junto con sus esposos en un quórum conocido como el quórum de los ungidos, un quórum especial que se organizó en la iglesia en la época de José Smith, y que iba a ser también asociado con lo que él llamó el Santo Orden, es decir, hombres y mujeres que habían recibido la investidura de sacerdocio y que probablemente recibieron la segunda unción, iban a recibir con ello, en ese caso las hermanas, la ordenación de sacerdocio. Y para pertenecer a este quórum, primero tenían que ser sellados. En ese caso, José Smith y su esposa fueron los primeros sellados para este quórum el 28 de mayo de 1943, y fueron bendecidos, y la bendición que se les otorgaba decía: te bendigo con el conocimiento de los misterios de Dios y con toda la plenitud de sacerdocio. Pero va a venir entonces el fallecimiento del profeta José Smith, y la Sociedad Socorro que él había organizado y junto con las hermanas va a quedar descontinuada por un enfrentamiento fuerte y directo de Emma Smith con el presidente Young. El presidente Young va a entrar en diferentes discusiones, primero porque la hermana Smith apoyó la sucesión del presidente Mark como
líder de la iglesia y del presidente Sidney Rigdon. Y viendo las dificultades que hay entre los miembros y la falta de cohesión entre las hermanas, que el presidente John va a reorganizar la ciudad de Socorro. Y la reorganiza bajo la dirección de una de sus esposas, Elizabeth Snow. Ella, que había sido secretaria de la primera Asociación de Socorro, pues va a tratar de recuperar parte de ese modelo. Y entonces vamos a encontrar en algunas minutas y organizaciones de arranque de este quórum, vamos a encontrar a diaconisas, vamos a encontrar a maestras, vamos a encontrar a hermanas dirigiendo y ordenadas, porque así aparece la palabra de ordenadas para ciertas funciones. Que como mencionaste, se usaba intercambiablemente con apartado, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, la ordenaban a diácono, o a diaconisa en este caso. Habla de muchos aspectos muy importantes que me gustan. Creo que cada Mujer Santa de los últimos días son esos 3 libros, yo creo que son de los que se tienen que leer, porque sí. Y me gusta mucho sobre todo el de Priesthood Power of Woman. Es un libro que yo lo siento doctrinalmente incluso más pesado, muy, muy buen libro, y habla de ciertas cosas, ¿no? Primero, hay que recordar que el sacerdocio es la autoridad y el poder de Dios. Eso es el sacerdocio. Y después está dentro de esa esfera del sacerdocio, está la autoridad que ha delegado al hombre. Porque hay muchas llaves que no poseemos, ¿no? Como mencionó el presidente Kimball, las llaves de la resurrección, de la creación, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso menciona que hay 2 esferas más, que es la que es la jerárquica, se puede decir que es la de la iglesia, la eclesiástica, el sacerdocio y la estructura, y que hay otra que es el orden patriarcal del sacerdocio. Por ejemplo, hay algo que me gustó mucho que yo nunca me he dado cuenta. Por ejemplo, habla que los presidentes del templo, los selladores, no tienen las llaves para sellar, simplemente actúan con autorización de aquellos que tienen las llaves, que son los apóstoles, ¿no? Y muchas veces pensamos, ay, sí tiene llaves, ¿no? O por ejemplo, hay que recordar que muchas veces estos llamamientos actúan por llaves delegadas por asignación, ¿no? Como los 70s, como los presidentes de misión, los presidentes de estaca, ¿no? Entonces, muchas veces es una delegación de las llaves por medio de una asignación, ¿no? No necesariamente de un oficio o de nada. Por ejemplo, haz esta pregunta y yo te la digo: ¿las mujeres jóvenes deberían de poder participar en bendecir y repartir la Santa Cena? Como si poseyeran un oficio. Se les podría dar esa asignación, porque es una asignación general que no tiene mucho que ver con los oficios. A pesar de lo que dice Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios. Bueno, Doctrina y Convenios 20. Que los presbíteros deben de ministrar la Santa Cena, ¿no? Habla, una hermana misionera y un elder tienen la misma autoridad para predicar el evangelio a los investigadores, y ella menciona, ¿no? Dice: las mujeres reciben autoridad del sacerdocio al ser apartadas. Como joven misionera, después de haber sido llamada por mi padre, quien fuera presidente de estaca, y cuenta una historia, ¿no? Dice: enseñé obedientemente el evangelio y sentí la influencia del espíritu con fuerza, incluso exhortando y prometiendo cuando me preguntaba cómo era posible si no tenía la autoridad del sacerdocio para hacerlo. Comprendí que no estaba ordenado a un oficio del sacerdocio y que por lo tanto no podía realizar ordenanzas del sacerdocio fuera del templo, pero aún así tenía autoridad. Ser un misionero de tiempo completo apartado, asignado por el profeta, ayudar a las personas a obtener la salvación. Incluso sentí, aunque no entendía cómo, que el Señor me autorizó a hacerlo. Los hombres y las mujeres tienen la misma autoridad del sacerdocio en sus llamamientos, a menos que sean delegados de otra manera por el que tiene las llaves de la presidencia del sacerdocio. Dice: como el elder Neil Anderson enseñó, un hombre puede abrir las cortinas por lo que la cálida luz del sol entra en la habitación, pero el hombre no posee el sol, la luz o el calor que trae. Las bendiciones del sacerdocio son infinitamente mayores
que a quien se le pide que administre el don, ¿no? Y dice, recientemente en una reunión sacramental a la que asistí después de que pasaron los sacramentos, el miembro del obispado agradeció a los jóvenes por haber pasado los sacramentos. Casi grito de alegría, dice, ya que fue de las primeras veces que escuché a un miembro del obispado no agradecer al sacerdocio por ministrar o pasar la Santa Cena. Dice, como el presidente Oaks y otros líderes han repetido una y otra vez, los hombres no son el sacerdocio. Los hombres pueden haber sido ordenados a un oficio, puede que se les haya conferido el sacerdocio, pero no son el sacerdocio como tampoco lo son las mujeres. El sacerdocio no es algo que somos, es el poder que Dios autoriza a sus siervos a usar para el beneficio de los demás. Sería tan incorrecto después de que un grupo de mujeres, de jóvenes, tocara un número musical, agradecer al sacerdocio, refiriéndose a las hermanas, por cantar como alguien, agradecer al sacerdocio, refiriéndose a los hombres por pasar los sacramentos. El sacerdocio no canta y el sacerdocio no pasa los sacramentos. La gente lo hizo. Cuando el papá fallece y solo queda la mamá y quedan con los hijos, hay muchas veces que veo que dan al hijo mayor a que presida o a que él haga la oración o que él diga, dice, ya está mal, porque la que tiene la misma autoridad es la madre, porque dice, el orden patriarcal está compuesto de patriarcas y de matriarcas, son los dos, ¿no? Y habla de este orden, precisamente el orden patriarcal, como la mujer tiene esta autoridad. Estamos seguros de que Doctrina y Convenio 76, cuando habla de reinos, de reyes y sacerdotisas, también incluye, de reyes y sacerdotes, también incluye a reinas y sacerdotisas, ¿no? Sin embargo, debido a la influencia a veces equivocada de sacerdocio como dicotomía o algo diferente de las mujeres, no comprendemos esta idea de que claramente el camino de toda mujer es también convertirse en una reina y sacerdotisa para con Dios. Y a mí me gusta mucho cómo la Presidencia General de Socorro ha enfatizado esta idea cuando sacó el manual de mujeres del convenio. El cielo que nosotros creemos, el lugar más especial al que nosotros aspiramos, es a seguir viviendo como familias eternas, y esto no se puede lograr sin hombres y sin mujeres, sin esposos y sin esposas. Entonces, como dijera la hermana Lisa, en el cielo no hay padres solos. Entonces esperamos estar conjunto ahí, y si por alguna casualidad hacemos el reino celestial solos, preocupémonos porque no habremos tenido la exaltación.